3, 2, 1, Q. Esto es Travesura Beatle número 4. Es un juego armónico y divertido que realizamos los tres traviesos, Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola. En esta ocasión tenemos un tema serio, delicado y que implica un alto grado tanto de respeto en la travesura y de no derrapar en los juicios, porque creo que da sustancia para una brillante y espero bien cargada de información sabia, conversación entre nosotros tres. Y pues de esta manera le cedo la palabra a Sergio para que nos arranque la travesura en este tema. Sergio, Sí, adelante. gracias, Salvador. Gabriel, buenas noches. Bueno, amigos, pues nuevamente aquí con ustedes, como casi todos los miércoles. Eh, no es por lo que acaba de suceder de la muerte del Papa, que nuestro programa de hoy va a tratar sobre los Beatles y la religión. Más bien lo teníamos contemplado desde hace tiempo y lo fuimos posponiendo y después decidimos, bueno, pues ya que es Semana Santa o estamos próximos a su terminación, estamos en Semana de Pascua, pensamos vamos a hacer el programa sobre el pensamiento de los Beatles o lo que ellos han declarado o cómo se han conceptualizado respecto a Dios. Y bueno, tristemente el domingo, como todos saben, falleció el Papa Francisco. Sí. Bueno, el tema de hoy es ese, los Beatles y la religión. Yo quisiera abordar eh, el tema desde un punto de vista, bueno, lo comparto. Eh, yo recuerdo que fue en los setentas y lo atribuyo yo realmente a la canción de My Sweet Lord, que de pronto se gestó en el mundo una, pues vamos a decir, una corriente, no quisiera decir moda, pero de pronto el mundo, la música, en fin, y la música de rock particularmente, empezó a tomar como tema de sus canciones a Dios. Eh, Efectivamente, George grabó My Sweet Lord en 1971 y paralelamente Billy Preston, en producción de George o con producción de George y tomando como cover My Sweet Lord, grabó un álbum que se llamó Ese es el camino que Dios me señaló, That's the Way God Planned It. Entonces, son, digamos, coincidencias, pero las coincidencias, pues, son tantas que yo pensaría que no lo son. A los pocos meses y el mismo año que se grabó My Sweet Lord, se estrenó Jesucristo Superestrella. Yo realmente, pues a mis tiernos 12 años, eh, fui un poco, fui imbuido del espíritu religioso. Debo decir que aunque yo vivía muy próximo a una iglesia católica, soy creyente, soy católico, pues no tuve una formación religiosa como tal. Pero decía yo, entonces vinieron estas grabaciones al poco tiempo, estas canciones al poco tiempo en América Latina, por ejemplo. Se estrenó las canciones de Roberto Carlos, La Montaña, que pues tiene un tema totalmente de loa a Dios, a Jesucristo, y luego compuso la canción de Jesucristo, que abiertamente pues es una canción donde manifiesta su, su creencia. Los brasileños en particular, y lo pudimos constatar cuando Juan Pablo II visitó América Latina, en Brasil la fe católica es grande y bueno, mismo Roberto Carlos, si recuerdan imágenes de él, traía colgado en el cuello, en el pecho, una medalla con el Sagrado Corazón. En fin, entonces digo yo que los Beatles en este caso
George con la inspiración que su canción no fue eh, pensada o de loa a Jesucristo ni a Jehová, sino meramente a Krishna. De todas maneras desató esta eh, pues este tema, ¿no? Joan Manuel Serrat en su álbum de Cantares grabó una canción que se llama La Saeta, Sí, que no es un poema de- Antonio Machado. es de Antonio Machado, no, no es canción de Serrat, pero él la musicalizó y bueno, yo desde que la escuché me pareció y me sigue gustando y me encanta pues como tema, pero la manera de que tuvo Antonio Machado de hablarle a, pues a Dios, a su pueblo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el enfoque que yo le doy a este tema. Eh, Concretamente con los Beatles, pues sabemos que salvo George, que era católico, Paul McCartney y John Lennon pertenecían a la iglesia anglicana. Sin embargo, ninguno de los cuatro fue propiamente eran creyentes en su inicio, pero ninguno fue realmente practicante. John Lennon en particular pasó de del adoctrinamiento anglicano, digamos, a la irreverencia. Me acuerdo en el libro de Hunter Davis, hay un pasaje donde cuando muere el Papa Juan XXIII, eh, John hace una sátira como gustaba hacer, donde dice que Juan XXIII está tocando a las puertas del cielo, le está tocando a San Pedro, no le abre y le dice, yo soy el Papa, ¿no? Es decir, con un humor muy ácido de John, John. Más adelante, pues conocemos sus declaraciones sobre que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, ¿no? Eh, Incluso van y más adelante, aunque no probablemente de irreverencia hacia la religión, pero en la canción de la balada de Johnny Yoko, pues tiene también ahí un ligero comentario un tanto burlesco sobre la crucifixión. Y ya por último, bueno, pues decía, John pasó del adoctrinamiento a la irreverencia, después a la incredulidad, lo manifiesta en su canción de Dios, en el álbum de John Plástico no van. Plástico No Band, y finalmente pues se convirtió en un agnóstico, pero efectivamente nunca declaró eh, que fuese ni ateo, ni sí, tampoco declaró que Dios no existía, ¿no? Dijo, no creo en su canción, pero nunca manifestó abiertamente que dijera Dios no existe. Bien, pues eso aporto por el momento. Le cedo la palabra a Gabriel y seguimos con el tema. Hijo, me dejas la situación un poco complicada, pero yo cuando hicimos la junta para hacer este tema, pues como dices tú, la habíamos diferido. Luego pensamos que sería buena idea hacerlo después de la Semana Santa y bueno, con el fallecimiento del líder de los católicos, bueno, coincidió. Y bueno, de antemano, pues pedimos una disculpa por si nuestros conceptos sobre el tema difieren de algunos de los que nos van a escuchar. Entonces, yo quisiera plantear la situación de que, pues, son pensamientos que retomamos de declaraciones de los mismísimos Beatles y de sus canciones, porque de alguna manera, si nos ponemos a analizar su comportamiento como creyentes o como practicantes de alguna religión, lo comentábamos antes de entrar al aire, que bueno, el que más se acercó a una, digamos, a una práctica de alguna religión fue George. Y habiendo declarado él, por ahí de 67, 68, que había aprendido más de la religión hindú que del mismo cristianismo. Y a mí esa declaración que la leí recientemente no me gustó porque entonces yo le preguntaría a George, ¿y qué tanto estudiaste tú el cristianismo, no?
claro, Le gustó la religión porque, pues, quizá sus padres no trabajaron en eso, porque nosotros, tanto Sergio como Salvador y yo somos cristianos, pero culturales. sí, Quizá no somos practicantes de una religión, ni nuestra religiosidad no nos ha permitido ir por el camino del canon de cada una de las iglesias que tenemos. Quisiera entonces iniciar que los Beatles tuvieron contacto con el judaísmo, ¿verdad? Que es sería cimientos de la religión católica cristiana, pero de ninguna manera tiene nada que ver. También tuvieron contacto con em, el judaísmo a través de Brian, que era judío, Bob Dylan, que también sí, era judío, que fue gran amigo de ellos, y de Linda McCartney, cuya familia pues también era judía. También tuvieron contacto con la religión hindú a través del Maharishi, que los trató de inducir al hinduismo. El único que más o menos floreció fue George. Y bueno, también tuvieron contacto con el budismo a través de Yoko, que también no prendió en John, y en Yoko tampoco, y finalmente se fueron por el ala del cristianismo, sin llegar a ser protestantes o católicos, ortodoxos, no se metieron mucho en esa área. Entonces, pues vamos a ver las situaciones y pensamientos de cada Beatle, sí, sobre todo John Lennon. Ya sabemos toda la historia de John Lennon, creo que está por demás que su mamá lo dejó al cuidado de su tía, pero era una tía que seguía la religión anglicana y era muy estricta, y en las referencias que consulté, pues era estricta también en esa área de la religiosidad. Inclusive obligaba de pequeño a John a ir a la iglesia, a sí, Woolton, donde finalmente, y esto no sé si sea algo de la mano de Dios o de la mano del destino, en esa iglesia, en un festival, pues donde se conocen Paul McCartney y John Lennon. Entonces John Lennon tenía esa característica de ser medio irreverente, sarcástico, inclusive burlón, porque bueno, estaba bajo el yugo de su tía Mimi, y eso pues de alguna manera lo hizo un poco rebelde respecto a las cosas de la religiosidad y del cristianismo, vamos a decir anglicano. Él teniendo esta formación estricta en ese aspecto, pues hizo la primera referencia en una entrevista con una periodista hablando sobre temas de religión, ¿verdad? Él sorprendido, y voy en defensa de John, sí, y bueno, él dijo, bueno, yo veo que las iglesias no están llenas y nosotros sí, me parece que somos más populares que Jesús, ¿sí? sí, Y bueno, declara esa situación, y la reportera, que era amiga de ellos, especialmente de John, no le dio ese matiz en el cual estaban platicando. Eso fue el 4 de marzo del 66, sí, pero una revista que americana, que tenía corresponsal a esta persona, pidió la entrevista con los cuatro Beatles porque fue a cada uno por separado, y obviamente les llamó la atención la declaración de John. Y no solamente hablando de lo que él explicaba a la periodista, sino les llamó la atención de que somos más populares que Jesús, porque así lo dijo, que Jesús no dijo Jesucristo. sí, Entonces, dice, también agregó que, bueno, no sabía que iba a desaparecer primero, si el rock and roll o la cristianidad. Y entonces, pues ardió Troya, ¿sí? Se vino esa imagen que estamos viendo, hubo protestas de muchas iglesias, inclusive el Ku Klux Klan se puso en contra de ellos. Brian quiso ya finiquitar la última gira, que después iba a ser ya la última, ¿verdad? Esa de agosto del 66. Y yo me quedé pensando, dije, ¿qué tanto influiría esas declaraciones de John en que hayan dejado las giras? ¿Sí? cierto,
que levantaban buen dinero, ¿eh? cierto, Levantaban buen dinero. Viene esta y en este momento recuerdo que, por decir algunas fechas, el artículo en Inglaterra apareció en el Evening Standard el 4 de marzo 66. En el Datebook, el americano apareció el 29 de julio del 66, ¿sí? sí, Y llama la atención, ¿verdad? En julio, fíjate. Y llama la atención que el último concierto que nos viste fue el 29 de agosto de ese mismo año. cierto. Declaró John Lennon posteriormente con Rolling Stone que él se cansó de las preguntas que siempre le hacían lo mismo. Oye, John, Dios, ¿por qué esto? Porque él se hartó y los otros Beatles se mantuvieron como que al margen. No sé qué tanto influiría ese acoso de los periodistas, ¿no? Bueno, total que ya dejaron de tocar en vivo. Afortunadamente se dedicaron al estudio. Y bueno, después viene una canción de John Lennon que se llama La balada de John y Yoko. Ajá. Entonces esa transformación que dicen, también me van a crucificar como si fuera Cristo. ¿Por qué? Porque tuvo ataques continuos tanto de la prensa, no solo por sus declaraciones, sino porque después tuvo una amiga que se llamaba Yoko Ono Wow. y dijo, no, pues nos quiere Su María crucificar. Magdalena, Sí, ¿Qué iba a ser su María Magdalena? Entonces, bueno, pues él se rebeló contra esto. Y la tercera declaración, bueno, y viene la canción de God donde dice que no cree en Jesús, no cree en Buda, no cree en Zimmerman. Bueno, negó hasta los Kennedy, que eran cierto, símbolos políticos, ¿no? Bueno, ahí los negó a todo mundo. Hasta Bob Dylan lo negó. No sé por qué lo negó a él, quizá por su misma religión. Me hice esa pregunta yo. Bueno, sí. ¿ya? Y ahí quedó el asunto. Y después una canción, que sería la cuarta enmienda de John, Ajá, hace la canción de Imagina, claro, en donde ahí dijo, no hay religiones, no hay ni cielo ni infierno, ¿sí? Entonces esto también causó, en mucha gente admira esa canción y estoy de acuerdo, pero para mí es una canción totalmente idealista y fuera de toda realidad, ¿sí? es una Eso de utopía. que no hay fronteras, donde no hay cosas, pues no, no, John, así pasaste de la negación al idealismo, ¿no? claro, Entonces, bueno, yo se las guardo como las cuatro caídas de John y no quiero también pensar así mal, pero ¿qué tanto influyeron estas declaraciones en Mark David Chapman, que lo llevó a matar a John Lennon? por Nunca supuesto, se ha aclarado eso, él no lo ha aclarado, nunca ha sido claro, nunca ha explicado el por qué, ¿sí? Yo no lo sé y lo dejo como una situación para reflexión. sí, claro, ¿Qué tal si esta situación, estas cuatro situaciones envenenaron el corazón, la mente, el espíritu de esta persona para llevar a hacer lo que hizo? Porque ya para cosa religiosa, la misma ley de Moisés dice los 10 mandamientos, no matarás. sí, Entonces, vean cómo la cosa religiosa dentro de la pensamiento Beatles también nos vino a quitar a un exponente, un músico sobresaliente. Y bueno, finalizaría con lo de George, que George sí se metió intensamente al hinduismo, inclusive la canción de Inner Light, no fue, sí, Inner Light, Luz Interna, que la tomó de unos escritos de Lao Tse, luego su acercamiento con Krishna, que viene la famosa canción que ya mencionaba Sergio, de My Sweet Lord, y bueno, hasta el Brainwash, que fue la última donde él dejó también caer algunas ideas en cuanto a la religión. Entonces, la idea, no estamos diciendo si hay Dios o no hay, si la religión es buena o mala. sí. No tenemos ninguna situación, entonces aquí terminaría yo mi revisión del tema. Muy Salvador. Sí, bien, Gabriel. muy atinado eso. Estamos hablando de lo que los Beatles
nos dejan pensar sobre Dios y no estamos hablando sobre Dios. Esa es una cuestión que exige quizá otro modo de expresión incluso. Pero sí, eh, estamos señalando cuestiones importantes porque al fin y al cabo los Beatles han sido más importantes que simple un grupo de rock and roll, lo insistimos siempre. Yo lo primero que digo es, ninguna de las canciones compuestas y grabadas por los Beatles como cuarteto hace mención directa de la palabra Dios. De hecho, las cuestiones religiosas se presentan de forma indirecta dentro de su obra musical, como ocurre con los tintes espirituales de canciones como Eleanor Rigby, Across the Universe, Let It Be o Within You, Without You. Entonces, se puede entender, creo yo, que el Dios de los Beatles es la suprema divinidad que no cabe en ninguna palabra y así la respetaron ellos. Es un ser innombrable, que es la trascendencia absoluta, lo que sostiene lo que es. Y ese Dios oculto o desconocido es también el de los místicos y los iluminados. Y así quiero pensar que fue la fe de los Beatles. No quisieron ser sacerdotes o profetas o pastores o promotores de una forma específica, ni siquiera Harrison en la hindú, pero tampoco negaron la sacralidad del cosmos, ni intentaron hacer proselitismo a favor o en contra de que la gente pudiera creer en Dios. Ya se dijo, Lennon fue criado en la iglesia anglicana y de ahí fue a dar al coro de la iglesia, lo cual quiere decir que pues iba seguido a la iglesia, aunque fuera para ligar muchachas, pero iba a la iglesia y ahí, como ya lo señaló Gabriel, se da la, pues yo digo, beatífica acción de que se encuentre con Paul McCartney. Luego está lo de la canción Dios, que ya dijimos, pues es algo más complicado, como lo de Jesús. De McCartney, sí es evidente que él no ha tenido mucha práctica religiosa. Ya la familia de Jane Asher, con la que se va a vivir cuando es un novio y muy joven, era una familia agnóstica, no practicante, y de ahí incluso con Linda, cuando viven juntos, él evita la presencia de signos hebraicos o judíos en su hábitat, y pues creo que en su conducta es alguien bastante, creo yo, ilustrado en la vida y distante de lo que podríamos llamar con comillas, pues beaterías o mocherías. Ya se dijo, George es el que más ingresó en las cuestiones religiosas y también él se supo conservar ilustrado sin comprometer su fe en un credo específico, de ahí su separación inmediata del Maharishi cuando lo pusieron bajo sospecha de que el Maharishi no cumplía con lo que les pedía vivir. Así lo declararon también probablemente del Papa y de esos infinitos sacerdotes, pastores y predicadores que son dientes para afuera y luego se comportan de otra manera. Eh, Ringo, ya en lo definitivo, él sí creo que nació ajeno a una creencia pesada y nada lo ha llevado a una fe fija ni a nada que tenga que decir necesariamente Dios, pero eso no le quita también un lado amable sobre lo sagrado, que es lo que yo llamo el jardín del pulpo, que es una utopía como la de Imagine, pero menos quizá delirante, porque aquí nos deja fantasear con lo que sería bonito, una especie de paraíso bajo el mar. Ya, entonces, creo que lo evidente es que si tuvieron un efecto religioso, está en torno a la palabra amor. Desde sus canciones muy inocentes de la primera etapa hasta luego ya las de la última etapa, Beatle,
hay una inquietud por ser realmente, pues no el oráculo de Yahvé o de Dios, sino unos muchachos que piensan en serio la vida y hablan de cuestiones importantes para todos y pues con la debida distancia del tiempo, eso se sintetiza en All You Need Is Love. Y creo que esa es la manera como ellos nos dijeron, creas en lo que creas, lo vivas como lo vivas, llévalo al amor. En esa forma, y lo señaló Gabriel y también Sergio, creo que su mensaje más poderoso es en el sentido cristiano de ama a tu prójimo y no tengas enemigos, con todas las debilidades humanas de tratarlo de cumplir y ver que no es tan fácil. Pero luego también en esa condición, la manera como se separaron, que parecía que iba a terminar en duelos de espadas, los llevó a desarrollar una amistad pacífica entre los cuatro, también de carácter no belicoso y creo yo cristiano. Su experiencia, tanto con el judaísmo como con el budismo, los llevó a considerar que lo mejor es no ser la Santa Inquisición de nadie y que todo mundo tiene derecho a creer hasta en no creer, a condición de que crea en algo, porque si no crees en nada, se vuelve muy complicado existir. Y ahí pues te devuelvo la palabra, Sergio. ¿Sigo conectado? Sí, No lo veo perdón, ahí en línea. gracias, Ya está, Salvador. ya está. Gracias, Ah, Salvador. Decía yo, quiero hacer agregar unos datos respecto a los comentarios que hice. Eh, por ejemplo, hablaba yo de la irreverencia de John. John, aunque no compuso una canción que se llamó El Papa Fuma Mota, pero sí la claro, produjo de David Peel, ¿no? sí, De Pop Smoke Stop. sí, Ese era pues el carácter de John. Eh, yo en lo personal creo que ellos fueron pues, muy respetuosos de la creencia, tanto de la creencia de la gente como de sus propias creencias. Esto de la religiosidad y la fe, pues me parece algo tan íntimo que no tienes por qué estarlo ni divulgando, ni tampoco tratando de acarrear almas, ¿no? Como hacen los testigos de Jehová, dicho sea de paso. Eh, sí, un dato, bueno, pues sintomático es que ninguno de los cuatro se casó por la iglesia, ¿no? claro, Es decir, creyentes sí eran, pero no realmente practicantes al grado de querer, vamos a decir, la bendición divina para su unión. Eh, y bueno, tú hablaste, decías, Salvador, con respecto a la religiosidad de los Beatles, eh, que fueron, pues vamos, muy moderados, no ofendieron y tampoco cayeron en extremos, digo yo, con todo respeto, ¿verdad? Eh, como Cat Stevens, que de plano dejó la música, o el mismo Little Richard, dejaron la música por volverse pastores. O sí, aquí en México recordamos a la Jarochita Yuri, ¿no? Que de sí, pronto se le metió esta religiosidad, o María del Sol. Entonces, ya nada más para terminar, hay una canción y que justamente concluyo con esto, eh, para mí preciosa, de George Harrison, que es Give Me Love, ¿no? Donde, sí, pues sí, sin mencionar a ningún dios en particular, se está refiriendo a un ser supremo bueno, la compone, la canta y además la canta pues yo digo, con tanta convicción, ¿no? De lo que está cantando, lo que siente, de lo que piensa, que realmente me parece incluso muy superior
a My Sweet Lord, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con esto concluyo hasta el final que ya nos despidamos del programa. Te cedo nuevamente la palabra, Gabriel. Gracias, Sergio. Pues yo en la investigación que hice, miren, quise relacionar algunas de las canciones de los Beatles Sí. con aspectos bíblicos, ¿no? Alguna cierta relación. Entonces, Cristo nos dijo que, apoyado por Pablo en sus cartas, donde dice, el reino de Dios está dentro de ti. Y les Ajá. recuerdo esa canción de There's a Place, que es en el primer disco de los Beatles, que Ujú. dice, todo está en la mente, ¿sí? Ajá. Entonces digo, bueno, si el reino de Dios está en la mente, pues entonces hay alguna influencia de decir, bueno, si yo estoy bien, es el reino el que tengo aquí porque Dios está conmigo. Luego viene otra canción que nos habla sobre el amor, y hay aquí dos, que fue La Palabra, Sí. que hablaba del amor, y también al All You Need Is Love. Y Sí. esa yo la relaciono con aquello de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo y a ti mismo? Pues dándote amor, ¿sí? Que es el más sublime de los sentimientos. Luego hay una canción de George Harrison que es poco conocida, poco apreciada, que se llama Largo, 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 donde George le dice, porque dice, ¿qué tanto tiempo he estado esperando por ti, Señor? ¿Sí? Así Mm. yo la interpreté. Cuando estamos esperando, cuando estamos solos, cuando estamos con cierta inquietud y ansiedad, pues cuando llega la divinidad, pues nos da cierto consuelo, cierto espíritu. Y inclusive también la de Give Me Love también, pero eso ya fue ex Beatles, ¿verdad? No sé si la compuso antes de salir los Beatles. No, Y fue una que posterior. ya, para terminar con la era Beatles, es la de Across the Universe. Y esa me encanta esa canción porque también habla de un gurú, ¿sí? Y cuando habla de este gurú, yo lo entiendo como que, pues, no importa en qué religión estés o qué creencias tengas, mientras creas que hay un Dios, ¿verdad? Soberano, o que hay un universo que nos cuida, que nos acompaña y que nos puede llenar de bendiciones. Y con esto cerraría mi comentario de los Beatles y Dios. Gracias. No, pues muchas gracias a Adelante, ti, Sí, Sergio. gracias a ti, Gabriel. Gabriel. Yo eh, lo que diría ahora es, primero, los Beatles, en el tiempo que fueron The Beatles, de 1960 a 1970, eran cuatro muchachos viviendo entre sus 20 y 30 años, esa hora del destrampe juvenil, y considero que nunca pensaron que tenían que ser emisarios de alguna divinidad o de alguna fuerza sagrada, sino que su tarea era hacer música para muchachos, adolescentes y jóvenes y hacerlos bailar, ser felices y en algunos casos mandarlos a los pecados contraculturales, desde el amor libre hasta la psicodelia. Y entonces, esos cuatro muchachos en ese momento, y por eso está esta imagen en la pantalla, quizá la divinidad que obedecían era la del dinero, el Moloch, el asunto de, pues, el capitalismo. Pero el efecto que tuvieron sobre la humanidad les hizo ver que no estaban solo para ganar dinero y causar escándalos, sino que tenían que dar ejemplo al menos de su vida, como una vida que ellos tendrían que considerar como aceptable. Y desde ahí hicieron su obra. Con eso quiero pensar con la imagen que encontró Gabriel y que está ahora en pantalla, que Dios, si hay un Dios, y ese Dios, como decimos, es básicamente amor, pues los tenía pensados en el plan divino y los tenía pensados en ese sentido de lo positivo y por eso es bello imaginar que ahora en el cielo
esté ya con su guitarra eléctrica entonando con George y John All You Need Is Love, y que Ringo y Paul en la tierra hacen las armonías ya pensando en esa gran grabación. Y así quiero pensar en forma optimista y positiva la relación de los Beatles con Dios y de ahí en adelante con las divinidades y lo sagrado. Entonces, si Gabriel hizo el ejercicio de ligarlos con momentos bíblicos y del Nuevo Testamento, yo quise pensarlos en otras mitologías, en otras religiones, y pienso que un dios que los representa muy bien es el dios Xochipilli de los mexicas o aztecas, que era el príncipe inmortal del reino de las flores, el dios del amor, los juegos, la belleza, el maíz, el placer y la ebriedad sagrada. Los Beatles todo esto lo transmitieron, los cuatro Fabs me dan a mí esa sensación mística y sagrada, que los liga también, pienso yo, con el dios griego Apolo, que es el dios de la poesía lírica, el dios de las canciones de amor, el dios de las canciones ligeras, no para los actos sagrados, sino para los momentos donde hay que festejar la vida. Un Dios tremendo porque te inspiraba si estaba lejos, pero si te tocaba te fundía y te convertías en vegetal, como le pasó a la ninfa Daphne. Y creo que a los Beatles les pasó algo así mientras estuvieron con Apolo de lejos, crearon y produjeron, pero el día que Apolo los tocó y les hizo sentir a cada uno divino, pues se separaron y se pelearon. Ya en lo más específico de cada uno, a John Lennon lo imagino ligado al divino dios Orfeo de los griegos, el cantor que desciende a las sombras de la muerte porque quiere traer de allí su amor por la vida, presente en su esposa Eurídice. Ese es el John que fracasa con Cintia y que en cierto momento es el John que fracasa con su madre, con su tía y con las primeras mujeres que trata, hasta que, como dijo eh, Sergio, apareció su María Magdalena, Yoko Ono, y pues en ciertos Muy sentidos, bueno tú. no, eso lo condujo a una nueva vida. Yo considero más moral y correcta en el trato con las compañeras de vida, en el modo de hacer familia y pues hasta en el modo de generar sus últimas canciones, básicamente positivas y de amor hasta cuando celebra su gran ansia de ser un flojo. Y que eso pues lo llevó no a repetir a Jesús, sino a ligarse con Jesús como un mártir, como alguien que dio testimonio del amor y como ya lo sospechó y lo desarrolló creo que bien Gabriel eso, y Sergio. Eso fue a desembocar, yo considero, sí, en alguna de las cuatro balas de Chapman. Luego ya ah, a George lo veo con ciertas cualidades. Primero que nada, es el dios Mercurio. Es el que se va a comunicar mejor con lo sagrado y nos lo va a comunicar mejor en una, creo yo, muy brillante serie de canciones, desde las que hace con los Beatles, donde no mienta a Dios, pero cita textos sagrados y plantea verdades que están en todas las, pues diré, religiones positivas de la tierra. Es el Mercurio de lo sagrado dentro de los Beatles. Luego también es el dios Dioniso, que lo lleva a Krishna, una sana ebriedad. En la India no le tienen miedo al alcohol y no le tienen miedo al hashish. Y para hacer música se embriagan y fuman hashish o comen dulces de hashish. Y con ese Krishna supo conectar George en una vida risueña y musical que pues también con ese espíritu hindú, yo digo que lo conecta con la diosa Sarasvati,
que es la que inspira a los brahmanes de la música, a los de la alta jerarquía que saben tocar el sitar y que de esa manera pues también George nos transmitió sacralidad y divinidad. Con Paul McCartney, ya más diré, mundano. Pues primero lo digo con la Virgen María por aquello de Let It Be y la Madre María, que en realidad era su madre, pero que no le impidió relacionarse con la imagen de la Virgen María con una perspectiva anglicana, donde no se creen milagros de virginidades que perduran, pero sí se creen purezas ejemplares. Y creo que la música de Paul rara vez se ha acercado siquiera a la ira, como si está presente en algunas canciones de John y de George. Luego, pues también tiene que ir a dar la imagen de Paul al mundo de las divinidades hindúes, como Lakshmi, la diosa del amor, o ya dije Sarasvati, la de la música, o la diosa madre, Maya, que es la elefanta que nos va a dar a los Budas. Y creo que por su creatividad, su efectividad sonriente, ya de viejo de 82 años, pues todo eso le es válido. Y Ringo, el que se presenta como el más descreído de los cuatro, pues yo lo identifico con el Joker, con el juglar cómico, con el dios Momo de los griegos, los romanos, que es el dios que hace reír y que hace reír generalmente con imprudencias que ya la gramática las conoce como ringoísmos. Y entonces así siento que los cuatro nos hablan de lo sagrado, de la divinidad y de Dios, para que nos inspiremos y pensemos que estas son cuestiones con las que se tiene que enfrentar toda alma noble. Eh, Ellos no son la neta y eso lo sabemos ya de principio, afortunadamente. Nosotros mucho menos, somos tres cuates que tratamos de entender muchas cosas y queremos platicar con más cuates sobre ello. Y pues, como ya lo señaló cada uno de nosotros tres, nos encantaría llevar a pensar cosas importantes y no a sacar chispas o derrapar por cuestiones más de la Santa Inquisición, que de lo que se llamaría pues la debida revelación de lo que está más allá de nosotros y que debemos respetar por aquello de que a nosotros nos tocó ser finitos en lo que es infinito y eterno. ¿Qué más se puede Eh, decir, Sergio y Gabriel? eh, bueno, pues yo solo para despedirme quisiera bueno, dejar grabado este mensaje para sus radioescuchas, que espero que les haya gustado, bueno, o les guste el programa con esta intención que tenemos de, de enfocar los aspectos que tengan que ver con los Beatles de diferente manera, ¿no? Aportando ideas que de pronto pues, nos hacen pensar, nos hacen analizar de otro modo la música de los Beatles y su trayectoria, y también, pues digamos, aterrizarlos, porque sabemos que hay mucha gente que los ha pues prácticamente si no santificado, por lo menos beatificado. Y, y sabemos que pues eran de carne y hueso como nosotros, con las mismas debilidades, con las mismas dudas sobre la existencia del ser, con los mismos problemas domésticos que todos tenemos, en fin. Entonces, a mí en lo personal me ha gustado esta alegoría que has hecho, Salvador, esta interpretación que has hecho de cada uno de los cuatro integrantes del Fab Four. Y yo para despedirme, y en el mismo tenor, pues quisiera decir eh, algo, algo así. Ya Gabriel, y tú también lo referiste, Salvador, que
John y Paul se conocieron en una iglesia, ¿no? En la iglesia de San Sí. Pedro, en el atrio. Eh, a mi memoria viene esa y mencionaste, Salvador, que John no mucho le gustaba ir y todo, pero pues iba a fuerzas por la tía Mimi. Entonces, de pronto a mí me sugiere la idea de esta canción, perdón, que introduzca temas que quizás no vienen al caso, pero esta canción que compuso Agustín Lara, Ah, eh, que dice, aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios. claro. Así, así, así también, así también ellos, ¿no? No, no, es más, John no, de pronto no quería tener en el grupo a Paul McCartney Está muy buena esa. y lo aceptó Una y gran pues moral. para seguir en este mismo, pues en esta misma visión, esta misma opinión, pues no olvidemos que los, pues, al menos los papas fuera de Francisco, que ha sido un papa querido, eh, Albino Luciani y Karol Wojtyla, ambos decidieron llamarse como John y Paul, Johannes Ah, Paulus primero, Johannes Paulus segundo, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro Juan Pablo está significado también en los nombres de estos papas queridos por la gente, ¿no? Entonces, bueno, me despido de ustedes, de los amigos, les doy la palabra para que cierren el programa y bueno, eres pues el ahí les Maradona dejo. de las puntadas Beatles, ¿eh? Metes gol con la mano o con los pies. Bueno, bueno, Con la mano de Dios. ¿Sí la mano viste? de Dios de Madonna, Ya, de Maradona, sí. Pues ahí Gabriel. les dejo, como diría aquel también, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Terminen el programa, amigos. Gabriel. Pues no, ¿qué puedo agregar? Nada, es que me gustó el cierre de Sergio y bueno, pues los esperamos con otro tema también de interés y candente para el próximo miércoles. Hasta luego. Y yo ya para cerrar, eh, también he pensado que en una forma respetuosa, desde una cábala jipiteca, se puede considerar que los cuatro Beatles son una alegoría o metáfora de lo que el profeta Ezequiel en la Biblia tuvo en una visión, el carro de Dios, el Merkabah, le dicen en hebreo, que era sobre lo que estaba parada la divinidad esa que ya dije que es invisible, distante, que lo mejor es ni intentar nombrarla para respetarla como merece, pero que se manifestaba como cuatro fuerzas, un buey, y yo digo que ese buey que es el profeta San Lucas en los evangelios, muy bien representa a John Lennon en su manera de ser el próximo, ahora sí a Yoko Ono y a todo un lado propio de Lucas, que fue el que llaman evangelista de María. Luego, a Paul McCartney lo veo como el águila de San Juan, que es el evangelista del amor, el que dice Jesús es la palabra y la palabra es amor. Y creo que en esa forma Paul supo inspirar ese amor Beatle a las palabras que los fue convirtiendo en poetas a los cuatro y transmitiendo el mensaje positivo que hemos querido aquí iluminar o ilustrar, porque ellos son los que le dan la luz. George es el león de San Marcos. George es el verdadero señor Sol, ¿no? Al que él recibe y que se enfrenta muy seriamente a ese deber de tener que estar en contacto, yo digo, con lo sagrado, para que la vida no sea el gris monoteísmo de la manía nihilista, cuando ahí sí domina solo el dinero. George fue todo lo contrario, y aún siendo un tipo que se volvió rico de la noche a la mañana y compró coches y demás,
supo ir cuidando su alma para tener una muerte, yo digo, muy plácida, lúcida y ejemplar. Y ya en esa forma, Ringo corresponde al hombre de Mateo, la narración bíblica menos llena de milagros, más hecha de detalles humanos. Y al fin y al cabo, Mateo va generando la gran sonrisa, que creo que es uno de los grandes motivos para tener presente a Jesús, que es la idea de habrá resurrección, todos somos inmortales o todos brillaremos un instante más allá de la muerte, quizá transformados en estrellas, en cometas o en cosas más sorprendentes y asombrosas. De esa manera, pues nos pongo en pantalla. A la orden, Gracias amigos, por tener esta sabia conversación, amigos Gabriel y Sergio. con gusto, pues estamos aquí a la orden de los radioescuchas. Prepararemos algún tema de interés y aquí nos vemos el próximo miércoles. Igualmente, me uno a tus palabras. Nos Hasta luego, despedimos. amigos. Termino la grabación.